Bienvenidos a esta lección, la tercera lección de este curso, el legalismo, el enemigo de la gracia. Vamos a examinar un poco más acerca de este mar de legalismo que hay en nuestro corazón, que hay en el mundo, que hay desafortunadamente en muchas iglesias y vamos a combatirlo con la palabra de Dios, con la misma gracia de Dios. Empezamos con una oración. Oremos, querido Dios Todopoderoso, usa el mensaje de tu ley para ayudarnos a ver nuestros pecados de pensamiento, palabra y acción y arrepentirnos de ellos diariamente. Luego usa tu evangelio para consolarnos que somos perdonados, salvos, mediante la vida perfecta y la muerte de Jesús en nuestro lugar. También bendícenos mientras compartimos la ley y el evangelio con otros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Oh, algunas personas en la sala de espera, lo siento. A ver, a ver, a ver. Hola, bienvenidos a los que están llegando. Bienvenido Marco, bienvenida Nancy, bienvenido Luis, bienvenido Edwin. Buenos días a todos, buenos días, pastor. Dios Gracias. bendiga a todos. Lo Buenos siento. días, pastor. Buenos días a todos. Buenos días, Joel, también. Lo siento, no los vi en la sala de espera inmediatamente. Ya hicimos la oración y mientras orábamos y cuando terminé vi a un montón de personas en la sala de espera, así que fue como un hospital esperando entrar. Lo siento. Pero ahora vamos a arrancar la lección. Aquí estábamos como Luisa esperando entrar al cielo. Así así es, así es. Ah, pues ya saben un poco de la historia de Luisa en el video. Luisa solo tenía 34 años cuando fue hallada muerta en un camino fuera del pueblo. Una serpiente la había mordido repetidamente en las piernas y la había matado. Ella dejó un bebé de 6 meses. Luisa se había casado con José cuando ambos eran adolescentes. Desde el día de la boda, ella llevaba un medallón con una foto de él. Ella nunca se lo quitó y fue enterrada con ese medallón alrededor de su pueblo. Todos amaban a Luisa, tristemente, a pesar de que había varias iglesias cristianas en el pueblo. Luisa nunca creyó en Jesús. En el funeral muchos decían, Luisa fue una persona muy amable, amable, amorosa. Y sin duda, ella está en el cielo en este momento. El hecho es que Luisa, igual que otros, tenían un problema y pensaba que era suficiente buena para ir al cielo. Así que fue la historia de Luisa. ¿Qué fue el propósito? ¿Cuál fue el propósito de la historia de Luisa en la tarea, en el video? Mostrar que Luisa no vivía la vida perfecta que Dios exige. ¿Ok? Dios exige una vida perfecta. Luisa no lo había hecho. ¿Qué más? Nancy. Buenos días, mis hermanos. Saludos, bendiciones. Primero, hermanos, yo le quería participar, participé a la mañana porque justo a la noche justo tengo noche de oración y no puedo participar ese horario si no participo ahora, ¿sí? Sí, gracias, bienvenida. Gracias. Y el caso de Luisa, por ejemplo, ahí yo me identifiqué, que capté también que sabemos que somos amables, somos cariñosas, y somos buenas personas y ayudamos uno a otro. Y ahí, por obra nada, tenemos que creer en Jesucristo, poner en nuestra vida y creer en su Padre, en Dios eterno. Y ahí podemos tener la salvación. Por buena persona no tenemos salvación. Amén. Ujú.
Ujú. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere expresar a propósito de la historia de Luisa en la tarea, en el video de la tarea? Muchos piensan así, ¿no? A Katy. Buenos días, pastor, buenos días, grupo. Lo Buenos que días. pasa es que la historia de Luisa nos enseña que la ley no nos salva, Mm, pensando que hacemos cosas buenas, actuamos bien, tenemos pensamientos buenos dentro de nuestro concepto, ¿no? No nos salva. Llegamos ante la presencia de Dios y esas obras van a ser más vale nuestra condenación, porque mm, la ley refleja es el carácter santo y justo de Dios. Y nosotros, los seres humanos que estamos en pecado, no vamos a alcanzar con nuestras obras el favor de Dios, la gracia de Dios, la salvación de Dios, peor la justificación. ujú, Entonces, la historia de Luisa nos enseña eso, que la ley no salva, no salva a nadie. ujú. Muchas gracias. Buenas respuestas. Sí, nos enseña un poco acerca de la realidad bíblica de una situación y el sentimentalismo del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Exactamente lo que ustedes expresaron. El sentimentalismo mundano cree que todos los buenos serán salvos sin importar sus creencias. Ah, esa persona fue buena, está en el cielo. Pero las palabras de Jesús, la realidad bíblica dice, el que en él cree no es condenado, el que no crea será condenado. Todo depende de qué? De la fe. Y vamos a ver y hemos visto que la fe viene de Dios, ni es algo que nosotros producimos. Adelante, Katy. Oh, su mano se quedó arriba, no sé. Ok. A Marco. Sí, pastor, lamentablemente la religión popular, ¿verdad? Que de ahí venimos todos, pues, nos enseñó a eso, ¿verdad? Que recuerdo en los días de Lutero cuando a él se le enervaba el ánimo cuando veía que estaban vendiendo las indulgencias, ¿verdad? Que todo era por obra, que ni siquiera el clero leía la Biblia en latín y no permitían que ninguna otra persona escudriñara las escrituras, Ujú, ¿verdad? ujú, Entonces habían secuestrado la religión como una forma de adoración a llegar a Dios y todo lo querían manejar, manipular a las personas en base a sus obras. Les decían ujú, que tenían que ser buenos, que tenían que presentar ofrenda, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y lamentablemente, pues esa mentalidad la traen muchos, ¿verdad? Le dicen a uno en la calle, no, pues que yo nunca le he sido fiel a mi cónyuge, nunca le he robado a nadie, vivo trabajando, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, niegan que tienen la necesidad de un Salvador tal y como la ley en la Biblia nos los hace sentir, ¿verdad? ujú, ujú. Amén. Amén, muchas gracias. En el chat, Kleber tiene una respuesta muy buena. Nadie por obra puede alcanzar el perdón de los pecados, salvación y la vida eterna. Y esos son los regalos más grandes de Dios, las cosas más importantes para nosotros. Gracias por sus respuestas en el chat. Bien, pues los objetivos de la lección son los siguientes. Vamos a definir la ley y el evangelio y sus propósitos. Vamos a describir cuándo debemos usar la ley y el evangelio. Y vamos a practicar aplicando la ley y el evangelio. Así que mientras lo hacemos, recordemos esto. La fe es un don de Dios. No podemos obrar para recibir la fe, para que nadie se vanaglorie. La fe es algo que viene de Dios. La fe viene de los medios de gracia, que son la palabra, el evangelio en la palabra y los sacramentos.
Deseamos compartirlo con gozo y con sabiduría y con confianza en la obra del Espíritu. Ok, con estas cosas en mente. Primero, ¿qué es la ley? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es la ley? Definamos la ley de Dios. Leonardo, adelante, Leonardo. Su micrófono, Leonardo. Ahora sí, la ley es el método que nos refleja nuestros pecados y nos separa de nuestro Dios y nos da juicio y condenación. Ok, muestra pecado. Gracias. Y pues básicamente nos condena, ¿no? Porque nosotros somos pecadores. Gracias. Patricia. Bueno, yo puse que la ley para mí es un recordatorio de que soy pecadora. Ujú, La ley me recuerda que estoy en falta porque no puedo cumplirla. mm. Es un espejo de mi vida, ¿no? Y me desenmascara, Sí, no porque cumplimos. cuando conozco la ley, cuando comienzo a conocer la ley, me desenmascara, me hace ver que realmente nunca voy a poder cumplirla si no es a través de Jesucristo. Ujú, mm. Así que para mí es un recordatorio, es un espejo de mi vida y es un quitamáscara, digamos, me desenmascara delante de Ah, Dios. es- Gracias por Hasta las ahí. comparaciones. Espejo, quita máscaras. No puedo esconderme. Sí, Nancy. Y la ley de Dios es amplio. Por ejemplo, la ley de Dios está aquí en la Biblia. Tenemos que leer y descubrir ahí la ley de Dios, porque sabemos que sin Él no podemos hacer nada. Amén. En la Biblia. Es de Dios. La Biblia, aunque nos condena, pues parece mala en algunos aspectos. Uf, es de Dios, es divina, es un mensaje de Dios. Está en la Biblia. La encontramos en la Biblia. Es algo que Dios quiere que sepamos. Gracias. A ver, Alberto, ¿usted había levantado su mano? Katy. Sí, pastor, y como dice en la palabra de Dios, ¿no? En Romanos, en el libro de Romanos, la ley cierra la boca de todo ser humano, Ujú. cierra toda boca. Mm, Nadie puede jactarse en la ley. Ese es un punto. El otro es que nadie puede vanagloriarse ni nada de eso, pastor. Ese es mi aporte. sí, ok, sí. Nadie puede levantarse bajo el peso de la ley. Joel en el chat dijo, la ley nos hace conscientes de nuestros pecados. Suena como un versículo bíblico que vamos a leer. Muchas gracias. Gracias, gracias. A Marco. Sí, pastor, realmente la ley nos muestra cómo es que Dios quiere que nos comportemos, pero nuestro Señor Jesucristo nos iba un poquito más allá cuando decía, ¿verdad? Oíste que fue dicho, pero yo os digo, ¿verdad? O sea, él hablaba ya más de una actitud del corazón, ¿verdad? De una forma de ser, de una forma de pensar, de una forma de enfrentar la vida, siendo guiado por Dios, porque la ley solo vino para mostrarnos que no podemos justificarnos delante de Él.
¿verdad? Entonces, la ley nos expresa la voluntad de Dios para el hombre, pero los versículos que vamos a ver más adelante nos hablan de que aparte de la ley, ¿verdad? Se manifestó la justicia de Dios. Ujú. Gracias, la voluntad de Dios, eso es importante. Aquí dice nos condena, no cumplimos y eso, y es correcto, es un resultado de la ley. Pero en el corazón es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere que seamos, hagamos, que no hagamos. Sí. Alberto, Buenos días, Pastor Natán. Bueno, esto de la ley es tan extenso, pero esto está escrito en la Biblia en Romanos capítulo 2 y yo en Romanos 2:12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y en el versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amén. amén, amén. Gracias. Vamos a continuar viendo un pasaje bíblico aquí de Romanos 3, 19 y 20. Nos da el propósito de la ley. Ya hemos mencionado en varias maneras, quita máscaras, espejo, nos condena, um, cierra las bocas, esas cosas. Aquí tenemos un pasaje bíblico que ustedes pueden usar para dar respaldo bíblico a eso. Dice, pero sabemos que todo lo que dice la ley se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios. Ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Hagamos hincapié aquí. La ley sirve para reconocer el pecado. Bien. Un resumen aquí expresa, ¿qué es la ley? Expresa la santa voluntad de Dios. Jesús resumió la ley, ama al Señor con todo nuestro corazón, alma y mente, y amar a nuestro prójimo. Los detalles están en los 10 mandamientos. Exige obediencia perfecta, por eso no podemos cumplirla. Muestra los pecados y revela la ira de Dios contra el pecado. Un pecador no puede estar en la presencia de un Dios santo y perfecto. Bien, ¿cuáles son sus preguntas? Gracias, chat. El chat dice, ningún ser humano será justificado delante de él por medio de la ley. Se reconoce el pecado. Y la ley es un conjunto de principios que expresa la voluntad de Dios respecto a la forma en que debemos conducirnos en la vida. Ujú. ¿Alguna pregunta? Vamos a seguir. La ley nos muestra nuestros pecados y la necesidad de un Salvador. Un resumen. Ahora, hagamos lo mismo, pero con el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Leonardo, El Evangelio es el poder de Dios que nos ha dado salvación y vida eterna. poder, Dios, salvación, vida eterna. Bien. A ver, ¿alguien más? Katy, Sí, profesor, es por medio de tus, la predicación
El Evangelio es la salvación, justificación y futura glorificación. Eso, pastor. Gracias. Escuché dos cosas. Está, es mediante Jesús, muy importante. No podemos hablar acerca del Evangelio sin hablar acerca de Jesús. Es un mensaje. Es un mensaje. Gracias. Edwin. Edwin, su micrófono. Ok, creo Alberto. que Oh, ahora, ¿no? Ok, ahora sí. buenas, saludos. Ok, el Evangelio. Básicamente, para mí lo que entiendo es que en este Ujú. momento ya no buscamos a Dios, sino que Dios viene a buscarnos porque ya por la ley nadie, ¿verdad? Para que nadie se gloríe, como dice la palabra, para alcanzar la gracia, sino que es un regalo no merecido. Dios viene a buscarnos para salvarnos. Ese es mi Sí, aporte. sí, muchas gracias. Dios es el actor, Dios es el personaje principal, Dios es el protagonista, Dios es el héroe. Ujú. Gracias. Ah, ¿Puedo leer un versículo, pastor? después de Alberto y Que, Patricia. Sí, un momento. ok, Alberto primero y luego Patricia. Gracias, Marco. Gracias, Edwin también. Alberto, adelante. Ajá. Mi aportación, o sea, la esencia del Evangelio es llevar las buenas nuevas noticias de nuestro Señor Jesucristo a toda nación, pueblo, como lo dice en las Escrituras en Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al igual que dice el versículo 20, y enseñándoles que guarden todas estas cosas, pues mandado y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también el Evangelio es cuando dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, no te avergüences del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación, todo aquel que cree en él, gentiles, judíos. Por eso, aquí la misma esencia del Evangelio es Jesucristo, llevar la buena noticia de Jesucristo a todo creyente, a toda persona que no crea en el Evangelio, porque Jesús es el Evangelio. Amén. Amén. Muchas gracias, Alberto. Es nuestra misión, el Evangelio. Patricia. Para mí el Evangelio es un regalo inmerecido que viene a través de Jesús. Es lo único que me puede dar vida. Es mi resucitador. Ujú, regalo. Gracias. Marco. me gusta eh, la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Y yo siempre he encontrado en la Biblia un versículo que me muestra qué es el Evangelio, ya conociendo que yo soy un pecador, que no merecía nada, pero que el Señor es el que me ha justificado y me ha dado la salvación. No porque yo la mereciera, sino que porque a Él le plugo, ¿verdad? Entonces, en Romanos 3:22 dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Eso es el Evangelio. Ujú. Gracias. Escuché una palabra muy importante, justificar, la justificación, que es la declaración de inocencia, el perdón de los pecados. Gracias. Ahora Nancy. Sí, como dice en el Romano 1, versículo 16, dice que ese versículo es amplio, que no avergüencemos del Evangelio. Yo fui salvo a través eh, porque me predicaron el Evangelio y también nosotros como hijos de luz también tenemos que ser así, predicar su palabra y no avergüencemos a predicar la palabra de Dios. Así puede ser la persona sea salvo también. Amén. Ujú. Gracias. Gracias, Nancy. Ahora José.
Buenos días, pastor, ¿cómo está usted? Yo lo voy a saludar porque ahorita me estoy conectando. Para mí el Evangelio es el poder de Dios, es el poder que transforma, es el poder que levanta a una persona caída y la hace pura. El Evangelio es de Jesucristo, es el poder de Dios que puede cambiar tu vida, la vida de nosotros, de cada uno. Es algo que no merecemos, pero por su amor inmenso, pues, lo hemos adquirido pues, por su misericordia de Dios. Ujú. Misericordia de Dios, no lo merecemos. Exacto, exacto. Eso es el corazón del Evangelio. El chat dice, el Evangelio es el reino de Dios acercándose a los hombres. Es también una herramienta para que los que conocen del Evangelio no caigan en pecado y se alejen de la tentación. Sí, ese poder de hacer eso es un resultado del Evangelio, es nuestra motivación. Quiero dejar el pecado atrás porque estoy agradeciendo, estoy dándole gracias a Dios por eso. Es más un resultado, es un fruto de la fe. Es un fruto de la fe. Gracias. Vamos a seguir, vamos a ver un versículo bíblico otra vez de Romanos, Romanos 1, 16 a 17. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son, porque el Evangelio se revela la justicia de Dios que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Son buenas noticias para los pecadores, nosotros, lo que Dios hizo en Cristo para salvarnos, la obediencia activa de Jesús. Jesús obedeció activamente la ley, cumplió la ley perfectamente en nuestro lugar. Y también la obediencia pasiva de Jesús recibió el castigo de Dios en nuestro lugar. Es el amor inmerecido de Dios, el perdón ganado por Jesús. El Evangelio nos muestra nuestro Salvador. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Ya hemos visto algunas de sus respuestas aquí. La ley convence a las personas de sus pecados para que acuden a Jesús para el perdón. El Evangelio ofrece la solución del pecado en Jesucristo. Para darnos una, una comparación, la ley es como una radiografía. Pastor, disculpe, no se está escuchando muy bien. ¿Ok? ¿Los otros tienen problemas? ¿Me escuchan? Yo lo Yo lo escucho escucho muy bien, pastor. claramente. ¿Ok? ¿Ok? Ah, Yo lo pues Escuché como yo escuché a los como hermanos, un pero a usted no micrófono. lo estoy escuchando, se oye muy bajito, no sé por qué. Ahí mejoró el volumen, pastor. Ok. Voy Yo a lo escucho bien, ajustar pastor. algunas cosas. Gracias. Y yo tengo el volumen acá completo, pero fue que Ok. no sé yo lo, cómo. yo lo escucho muy bien, pastor. Bien. Ok. Voy a hablar con una voz un poco más alta. La ley es como una radiografía. ¿Qué es una radiografía? ¿Qué es una toma cuando vemos, el hueso está roto? Vemos en la radiografía, el hueso está roto, pero no sana, no ayuda, muestra el problema. El evangelio es como la medicina que no sana. Vemos el cáncer está aquí en este punto, pues la medicina sana. Eso es el evangelio. ¿Cuáles son sus preguntas hasta este punto?
Ok, vamos a seguir con el segundo objetivo. Vamos a describir cuándo debemos usar la ley y el evangelio. Tenemos una pregunta. ¿La ley es para qué es la ley? La ley nos muestra el pecado. Ok, muy La bien, ley nos muestra el pecado. exactamente. A ver, y José. Sí, pastor, la ley, como dice el Señor, la ley no muestra el pecado porque, este, porque antes, cuando no estábamos, no teníamos esa gracia que tenemos hoy en día por medio de por nuestro Señor Jesucristo, pues, estábamos condenados en delitos y pecados Ujú, y no teníamos una salvación eh, propia de nosotros porque todo dependía de Dios y entonces no, vemos que no había salvación, ujú, pero, pero por medio del Evangelio de Jesucristo por la fe, pues hemos alcanzado esa salvación. ujú, ujú. Gracias. La ley es para los impenitentes. ¿Qué es un impenitente? Una persona que no reconoce su pecado. Para que vengan y confiesen sus pecados, lleguen a una profunda y aterradora realización de que merecen el infierno. Hagamos lo mismo con el Evangelio. El Evangelio es para Leonardo. Para los que se arrepienten, los arrepentidos. Ujú, ujú. Para los arrepentidos, sí, exactamente. Para que sean consolados y asegurados del perdón. Y nosotros, ya que tenemos una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, necesitamos la ley diariamente para mostrarnos nuestros pecados. Y necesitamos el Evangelio diariamente, cada día, para mostrarnos nuestro perdón. Un punto importante, se hace daño espiritual grave cuando se usa incorrectamente la predicación de la ley y el Evangelio. Vamos a examinar eso un poco más con esta pregunta. ¿Qué pasa cuando se comparte el evangelio a alguien con un corazón duro que que no se arrepiente de sus pecados, no reconoce su pecado? El punto aquí, fíjense en eso, se comparte ¿qué? El evangelio a alguien. A ver, ¿quién? Patricia. Sí, al no conocer y tener el corazón duro es en vano eh, mostrarle ni la ley ni el evangelio porque no lo va a comprender. Lo único que hay que hacer es orar y pedir a Dios que intervenga. Cuando sea el tiempo de Él, Él se ocupará de que esa semilla crezca, si se ha sembrado en algún momento. Okay, Porque cuando está el corazón duro está ciego, está muerto, no va a reaccionar a nada. ok. Gracias, Katy. Sí, profesor. En un corazón duro recibes oposición, resistencia, necio corazón, persistencia en el pecado y ceguera espiritual. Ujú, Eso hace. gracias. Nancy. Sí, perdón. Sí, un corazón duro. También nosotros como hijos de Dios tenemos que entender y comprender y escuchar y no tomar mal las palabras que ellos tienen la duda, lo único ahí sembrar la palabra de Dios y orar por ello y seguir teniendo paciencia de esa persona que tiene corazón duro, porque eh, yo, por ejemplo, me identifico de esa persona. Yo tengo mi hermano allá en Paraguay, por ejemplo, me habló años para acercar
a Dios para creer en su Hijo Jesucristo, pero un día sí me tocó y de ahí, por ejemplo, no todo, por ejemplo, crecemos familia cristiana. Por eso uno hay que entender a la persona cuando tiene su corazón duro, porque como vuelvo a repetir, no todos crecemos en familia cristiana y todos venimos de diferentes raíces. Amén. Ujú. Gracias. Esto es sobre el uso de la ley y el evangelio. Son los dos mensajes de la Biblia. ¿Qué pasa cuando se comparte el evangelio con alguien que no se arrepiente de sus pecados, que no ha reconocido sus pecados, que no sabe que son pecados? No son capaces de reconocer el pecado porque solo compartimos el evangelio con ellos. Piensan que Dios tal vez está bien con sus pecados, no ven la necesidad de arrepentirse y de hecho terminarán en el infierno si van en ese camino, si siguen en ese camino. Ahora, al revés, ¿qué pasa cuando se comparte la ley con un pecador destrozado, arrepentido, sin predicar el evangelio? ¿Qué pasa en la situación opuesta? Pastor, una persona así, niega el consuelo que le puede dar la palabra de Dios. Una persona así está llena de tristeza, tiene el corazón destrozado, está llena de odio, de temor. Mm, Entonces, es una persona que no está estable. mm. Y disculpa que me salga la pregunta, que debía decir la pregunta anterior. A veces la persona también pone el corazón duro y también no acepta el evangelio porque ha estado en falsa doctrina y en religiones que lo que hacen es maltratar a las personas más bien de ayudarlas. Y las personas se ponen incrédulas a cuando llega un evangélico de verdad, una persona que busca la palabra a decirle las buenas nuevas de salvación y no las agarran en su corazón, piensan que lo que lo van es a destruir sentimentalmente, a terminarlo de matar. Gracias. En el chat dice, puede llevar a la persona a la desesperación, a la desespera. Sí, exactamente. Se les niega a la persona el consuelo de perdón. La ley nos condena, recuerden eso. La condenación lleva a la tristeza, peso en el corazón, desesperación. Podrá ir al infierno pensando que solo se podrá salvar con sus obras. Un principio que queremos recordar es afligir al cómodo. Si una persona está cómoda con sus pecados, pues la ley aflige a esa persona. Afligir al cómodo con la ley y consolar a los afligidos con el evangelio. Así que si una persona reconoce su pecado, se arrepiente, está triste por causa de su pecado, pues consolemos a esa persona afligida con el Evangelio. ¿Y qué oportunidad tenemos nosotros? Tenemos la Biblia, tenemos los dos mensajes de la Biblia, la ley y el Evangelio, y podemos ayudar a una persona con la ley y el Evangelio. ¿Cuáles son sus preguntas? Pastor, bueno, yo solamente aportando ahí al tema del que comentábamos de cómo llegar a las personas que son duras de corazón, un versículo de la Biblia, ¿cierto? En Primera de Corintios, ¿cierto? 3, cuando dicen que de manera que yo, hermanos, no pude hablarnos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque no eras capaces ni sois capaces todavía. Entonces, claro, la palabra igual es dura y uno tiene que saber llegar con las palabras eh, precisas a esas personas y no ser no llegar a criticar, sino que llegar con un mensaje más que nada de amor de Cristo y de la salvación que Él nos puede dar de este privilegio. Eso.
Gracias. Siempre queremos llevar el evangelio a una persona. Es nuestro propósito, es nuestra meta. Pero primero muchos necesitamos predicar la ley, necesitamos aplicar la ley para que vean su pecado. Ujú. Patricia. Perdón, pastor. Sí, yo creo que primero tenemos que pensar, antes de ir a predicar, tenemos que pensar de dónde nos sacó Dios. También estuvimos en ese lugar donde está esa otra persona, ¿no? Oh, sí, la Eh, humildad es eh, importante. Somos... claro, Ujú, no volver atrás, pero sí saber de dónde Dios nos sacó, para poder comprender a aquel que no entiende todavía, mm, ponernos en ese lugar. Y si a nosotros nos predicaron la ley y el evangelio de buena manera, tratar de hacerlo mejor, para no ser piedra de tropiezo, porque muchas veces somos piedra de tropiezo. Nos ujú, creemos tan espirituales que pensamos que aquel que nos está escuchando también lo es y realmente no conoce, ujú, ujú. ¿no? Primero eso, ¿no? Examinarnos nosotros mismos y ya estamos en condiciones de poder llevar el evangelio a otro, porque Dios a mí también me sacó de ese Wow, lugar de hermana. oscuridad. Ujú. Gracias, Muy Patricia. cierto, muy cierto. Katy. Sí, profesor. Leyendo en antes la pregunta que usted me dice, hay dos términos distintos, creo que usted puso ahí, abatido y arrepentido, si no me equivoco. Hay seres humanos que a veces abatidos por presión, pérdida de un ser humano, de un ser querido, cualquier situación adversa, ¿no? Pero aún así no reconocen, necesitan un salvador en la condición pecaminosa como están, ¿no? Arrepentido, yo pienso que ya el ser humano se arrepiente cuando ha recibido, aunque sea la palabra de Dios, innumerables ocasiones, una sola, ¿no? Porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado, ¿no? Entonces, el arrepentimiento viene por un don de fe, porque ya le digo, he visto situaciones de personas que están totalmente adversas y aún así no se arrepienten. Corazón duro y necio. Eso es, pastor. Gracias, Katy. José. Bueno, seguimos con la pregunta y con las... yo pienso que cuando conseguimos personas que son duras para recibir el Evangelio, tenemos que saberles llegar y saber algo del motivo como, y dar un testimonio como nosotros fuimos y cómo llegamos nosotros al Evangelio, cómo llegamos a seguir los pasos de Jesús, porque no es fácil llegar a personas que son incrédulas y, 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 y sembrarles el Evangelio, sino hay que darle un testimonio primero, o cómo solucionar el problema que tiene, si está llegando, porque esa es parte del Evangelio que nosotros tenemos que salir a predicar, a llegar a las personas duras de corazón, porque no todos nos reciben igual, pero hay que seguir perseverando, estarles visitando hasta que reciban, porque hay muchos que no se niegan, sino que se ponen un poquito duros y ponen obstáculos y que esto y que aquello. Entonces uno tiene que saber tratar con esas personas. Porque yo también fui muy duro de corazón, les digo, pastor, el Señor me buscó muchos años atrás y hasta hace 5 años fue que vi que mi condición era recibir al Señor, porque no había para dónde. La situación se me presentó y cuando nosotros nos presentamos y ya vamos a evangelizar un barrio, vamos a evangelizar, nos paramos en una parada de autobuses o nos montamos en una unidad y explicamos el Evangelio, debemos que ver el corazón de cada uno como si fuéramos nosotros, porque hay personas que, como dice la hermana ahí, no tan capacitadas espiritualmente como nosotros que estamos cada día de más conocimiento de esto. Entonces, ellos son como personas que hay que llegarle como cuando uno construye una casa que pone primero la fundación
para seguir avanzando. Y es duro, pero hay que perseverar y ser constante en la obra del Señor, porque para eso nos está preparando el Señor. Sí, muchas gracias. Definitivamente queremos tener paciencia. También queremos recordar cómo crea creyentes Dios. Y Dios crea creyentes a través de la ley y el evangelio. La ley nos destruye y el evangelio nos resucita. Así que necesitamos aplicar la ley a los que no reconocen sus pecados y aplicar el evangelio a los que reconocen sus pecados. Alberto. Eh, bueno, mi aportación es aquí, bueno, antes de hablar lo que usted dijo, pastor, es muy verdad. Hay que aplicar la ley a los que no quieren creer en el Evangelio. ¿Por qué razón? Porque hay muchas personas intransigentes que uno le habla el Evangelio, le voltean totalmente la espalda a Jesucristo y no entiende de ninguna manera. Y entonces eso es verdad, hay que aplicarle la ley, pero los que creen en el Evangelio o los que están por creer en el Evangelio, entonces ahí sí se le aplica el Evangelio. ¿Por qué razón? Porque aquí la clave es doblar rodillas y pedirle comunión al Espíritu Santo, doblar rodillas y hablar con el Señor Jesucristo. Porque si no tenemos la comunión con el Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo, ¿cómo podemos predicar bien el Evangelio? Tenemos que doblar rodillas y entrar en oración y en ayuno, como dijo Jesucristo, que nada más las legiones y los demonios salen con oración y ayuno. Y como dijo el Señor Jesucristo, yo vine a servir y no ser servido, porque hoy en el día, en el siglo XXI, los propios cristianos se avergüenzan del Evangelio. Por eso dijo el apóstol Pablo, en Romanos 1:16, no te avergüences del Evangelio. Y también dijo el apóstol Pablo, en Timoteo 2, no, 2 Timoteo 1:7, no te he dado espíritu de cobardía, sino espíritu de amor, poder y dominio propio. Por eso nosotros tenemos que predicar el Evangelio, porque, ojo, los propios cristianos nos avergonzamos de predicar el Evangelio y siempre agarramos, no hay que juzgar al prójimo, no estamos juzgando al prójimo, estamos llevando el Evangelio, porque Jesús predicó el Evangelio de su Padre cuando estuvo aquí en la tierra. Y si no tenemos comunión con el Espíritu Santo y con nuestro Señor Jesucristo, y igual nosotros como cristianos tenemos que persistir en predicar el Evangelio a las personas, llevarle y tenemos que escudriñar la Escritura y hablarle a las personas del Evangelio. Amén. Eso es todo, pastor. Y recuerden que es el poder. La palabra de Dios es el poder. Así que nuestros ayunos no ayudan porque el poder que convierte a una persona es la palabra de Dios. Queremos ser persistentes, queremos usar mucha sabiduría en usar el mensaje de Dios correctamente y a las personas correctamente, recordando cómo crea Dios a los creyentes. Usa la ley para destruir nuestras nociones de salvarnos a nosotros mismos y que estamos bien con Dios por nuestras obras y el Evangelio para mostrarnos nuestro Salvador. Así que recordemos eso y usemos eso en la vida. En el chat dice, puede relacionarse de cierta manera la ley como obras con los frutos del Espíritu. Es decir, que cuando una persona está en Cristo, el Espíritu Santo le permite dar el fruto de amor, paciencia, fe, entre otros, o sea, como la voluntad de Dios. Sí, es un fruto de la fe en gratitud. La ley también se usa para ayudarnos a agradecerle a Dios, pero no hace que Dios nos ame más. Es solo un fruto de gratitud que ofrecemos. Ok, bien. Vamos a continuar.
practicar aplicando la ley y el evangelio. Vamos a tener algunas situaciones, pero primero, Nancy. Y yo quiero ampliar un poco la ley de Dios, por ejemplo, nosotros como hijos de Dios tenemos que, unos tenemos que ser humildes de corazón y con mucha paciencia acercar y predicar el Evangelio. Y siempre no con nuestra propia literatura, siempre guiados del Espíritu Santo y siempre guiados en las palabras de Dios, porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. Amén. Gracias. Nosotros no con el evangelio se cumple la ley. Nosotros no podemos cumplir la ley perfectamente. Nosotros llevamos puestos la perfección de Cristo. Así que cuando Dios nos ve personas perfectas. No podemos ser más perfectos porque llevamos la ropa perfecta de Cristo. ¿Qué le dice a una persona que piensa que irá al cielo porque es una buena persona, un buen hijo, buen padre, etcétera, y ha vivido una vida perfecta, una buena vida? ¿Qué le dice a una persona así? Katy. Sí, pastor, le diría que sin la justicia de Cristo, nadie será salvo. Nadie tendrá justificación ante el justo juicio de Dios. Eso es, pastor. Ujú. Gracias. A ver, Nancy. Y nada, hermano, volvemos al inicio de la clase de lo que le pasó a Luisa, por ejemplo, no por obra. Tenemos que tener la salvación de Jesucristo, creer en Él y tener la fe, y eso tenemos que explicar a la persona que no por obra, solamente a través de Jesucristo. Amén. Gracias. Sí, pues queremos amar a la persona. Cuando Jesús vio a personas quienes estaban equivocados en su pensamiento, amaba a esa persona y la corregía también. Recuerda que Dios exige perfección, lo cual es imposible. Y podemos continuar con la conversación haciéndole preguntas. ¿Ha sido perfecto? En pensamiento también, en palabra también. Y recordarle que el castigo para el pecado es el infierno. Y luego, todo esto es ley. Aquí, todo esto es ley. Predicamos la ley. Y luego predicamos, aplicamos el evangelio. Bien. Ahora, ¿qué diría una persona que ha vivido una vida impía y que ahora, como anciano, piensa que es demasiado tarde estar bien con Dios? Leonardo. Hay que compartirle más el evangelio para que pueda ver más el amor de Dios y que sí tiene salvación. No Ujú. importa su edad ni su momento que esté pasando en la vida, porque el Señor ya pagó por nosotros. Sí, buena explicación. Reconocemos, afirma con amor que por nuestros pecados todos nosotros merecemos la ira de Dios, así que eso es la ley. Pero comparte mucho más el evangelio porque esa persona ya reconoce un poco su pecado, la salvación por Jesucristo, el amor inmerecido. Recuerde que el perdón de Dios no es un proceso. Miramos a Cristo en fe para el perdón y lo tenemos, como afirma Lucas. Podemos hablarle acerca de la historia de Malhechor en la cruz, que en sus últimos minutos, últimas horas, creyó
fue salvo. A ver, Nancy. Y para la salvación, hermanos, no hay edad. Por ejemplo, es una persona mayor, sí, igual podemos predicar la palabra de Dios y tiene posibilidad también para recibir la salvación, porque Dios no tiene su favoritismo, no tiene cultura, no tiene idioma. Para Él todos somos iguales. Lo único, Él ama a todos. Lo único, Él que no ama es nuestro pecado. Si uno se arrepiente, no importa la edad que tiene, también es salvo. Amén, hermano. Sí, gracias. Y en estos momentos y en estas conversaciones queremos tener cuidado de no hablar con los términos de la teología decisionista, como si nosotros tuviéramos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador. No, no, necesitamos tener cuidado con eso. Solo comparte a Cristo, comparte eso, comparte ese perdón. No pongamos más requisitos en esa persona. Usted tiene que aceptar a Cristo como su Salvador, tiene que orar esta oración así. No, crea la buena noticia, crea la buena noticia. Pues muchas gracias. Ya llegamos a la hora. Am, las preguntas del proyecto final que van a encontrar en el proyecto final al final de este curso son las siguientes. Un amigo cuando le preguntaron por qué iría al cielo cuando muera, contestó porque yo voy a la iglesia, oro, he dejado de fumar, tomar, bailar, apostar. ¿Cómo contestaría a ese hombre? Y ¿qué diría a una persona que ha vivido una vida escandalosa, impía, que ahora como anciano piensa que es demasiado tarde para estar bien con Dios? Son las respuestas del proyecto final. Tenemos clase el jueves. Voy a poner la tarea después de la lección de la noche en el grupo y vamos a terminar con la bendición. El Señor te bendiga. Perdón, pastor, ¿podría poner las preguntas del proyecto final, por favor, que no las pude terminar de copiar? Sí, sí, de hecho, este fin de semana voy a compartirles el documento entero. Así que eh, están allí, pero después de la bendición voy a regresar a esta diapositiva para usted. La bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Pues espero que tengan un buen día y nos veremos otra vez el jueves. Dios mediante. Amén, amén. Pastor, una Amén. pregunta. Bendiciones, Amén. grupo. Bendiciones, pastor. Gracias, pastor. Amén, amén. Saludos, bendiciones. Que tengan un lindo